Conversatorio Reflexionemos sobre la vocación pedagógica. Actividad organizada por el programa PASE de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el programa propedéutico de la misma Casa de Estudios, junto al programa PASE de la Universidad Técnica Federico Santa María. Les presento a Andrés Arce, profesional, profesor, y además él hoy participa activamente del Colegio de Profesores y además es profesor del Instituto Superior de Comercio de la Comuna de Valparaíso. Además también les presento a Yadranka Gladi, que es profesora y profesional también del programa PASE con una amplia trayectoria educativa y pedagógica. Muchas gracias a todos y a todas los presentes. Entonces, el día de hoy vamos a conversar un poquito respecto a qué es lo que es ser docente, y con estos dos profesionales vamos a hacerles algunas preguntas para poder conversar respecto a la vocación pedagógica. Además de las preguntas que yo voy a realizar, les pedimos a ustedes, los estudiantes, su participación activa en el desarrollo de las preguntas. Para ello, van a poder ir escribiendo las preguntas en el chat y luego el equipo va a recoger todas las preguntas que ustedes hayan desarrollado para poder desarrollarlas al final de esta reunión. Por lo tanto, a medida que vamos conversando, si a ustedes les va surgiendo alguna duda, alguna consulta, la idea es que la puedan ir escribiendo por el chat y luego nosotros al final de esta sesión les vamos a abrir el espacio para poder conversar con ustedes. Entonces voy a plantear la primera pregunta para poder comenzar respecto a la reflexión de la vocación pedagógica. La primera pregunta dice así: ¿qué aspectos consideran Andrés y Yadranka como los más valiosos de la profesión docente actualmente? Le doy la palabra primero a Andrés y luego a Yadranka. Buenas tardes, un gusto saludarla a todos y a todas. Saludar a todos los estudiantes también que están conectados. Y bueno, para tomar la pregunta que inicia este espacio, ¿cuáles son los aspectos más valiosos? Creo yo que hoy día, sobre todo en el contexto en el cual nosotros estamos, uno de los aspectos más valiosos que tiene el trabajo docente, el intercambio de experiencia con otros seres humanos, con estudiantes que por su juventud a nosotros y nosotras los profes nos hacen ver la realidad con una actualidad muy fuerte. Muchas veces nosotros ya con la adultez, ¿cierto? Empezamos a acostumbrarnos a ciertas prácticas, a ciertas formas de rutina, de conducta, como adultos que somos. Y lo que pasa con los estudiantes es un intercambio generacional, un intercambio en torno a la realidad, en torno al presente, que termina enseñándonos mucho. Quizá hay algo que pocas veces se dice, ¿cierto? Y que pocas veces se plantea desde las aulas quizás y desde las relaciones que tenemos con nuestros estudiantes, es todo lo que aprendemos de ellos y de ellas. Y creo que ese es el foco central, ¿cierto?, que tienen nuestras prácticas en relación a partir de las experiencias de ellas y de ellos, nosotros también enriquecernos como docentes, enriquecer nuestras prácticas con autocrítica, con humildad. Y efectivamente hay frases incluso muy lapidarias, ¿cierto? Como una frase de Gabriela Mistral que dice algo así como cuántas almas, ¿cierto? Como que ha afectado un docente en su vida solamente por el error de sus prácticas, ¿cierto? Porque la responsabilidad que tenemos es muy grande y a veces tenemos poca conciencia de eso. Creo yo que finalmente el aspecto más valioso que tenemos hoy día y
creo yo, dentro de todos los aspectos administrativos, todos los aspectos del contexto en el cual está hoy día la educación pública, con tantos ataques que tiene hacia su financiamiento y mil cosas más, sigue siendo la llama de la esperanza, el poder tener contacto con la juventud y saber siempre que en esos espacios, en esa aula, están todavía vivos los valores que esperamos que sean también aquellos que siempre van a llevar a la sociedad a ser más justa. Eso. Muchas gracias, Andrés. Yadran, ¿qué es lo que nos puedes contar tú desde tu experiencia? Sí, bueno, primero que todo, saludar a todos y todas quienes están conectados y conectados hoy día, agradecer este espacio. Respecto a la pregunta que ustedes mencionaban, ¿no es cierto? Coincido en muchos puntos con Andrés. Creo que la labor docente es una labor fundamental en nuestra sociedad. O sea, ustedes tienen que pensar, ¿no es cierto?, que nosotros como profesores somos los que formamos a todos los otros profesionales que conforman nuestra sociedad, ¿no es cierto? Pasaron por nuestras aulas, por nuestras manos, profesionales que actualmente son médicos, ingenieros, otros profesores. Entonces, la responsabilidad que nosotros tenemos en nuestras manos, estando dentro de un aula, es enorme. Y no solamente tiene que ver con la transmisión de conocimientos, sino que también, como mencionaba acá Andrés, tiene que ver con los valores que nosotros transmitimos y, ¿no es cierto?, con lo que podemos entregarle a cada estudiante en términos de el ejemplo que podemos darle, entre otras cosas. Entonces, en ese sentido, creo que es una labor primordial que soporta, ¿no es cierto?, como yo ya les decía, a todas las otras profesiones, porque no solamente, como ya les decía, transmitimos conocimiento, sino que también transmitimos otro tipo de elementos que van a conformar el carácter de esas personas, incluso pueden influir en sus personalidades y demás. Y yo creo que también otro elemento que es fundamental en la labor docente hoy en día tiene que ver con la empatía que podemos mostrar hacia nuestros estudiantes, la forma en que los tratemos, en que nos refiramos a nuestros y nuestras alumnas, es fundamental para que el día de mañana ellos puedan replicar eso también con el resto de la sociedad. Así que en ese sentido somos un reflejo y nuestra responsabilidad es absolutamente enorme. Nunca me voy a olvidar que una profesora en la universidad me decía que uno se levantaba profesor y se acostaba profesor, porque finalmente todo el tiempo, ¿no es cierto?, la sociedad nos está viendo con esa labor sobre nosotros. Somos personas, pero también nuestra labor muchas veces se equipara con ese ámbito personal, que es fundamental poder como equilibrarlos. Súper, muchas gracias. Ahí los chiquillos estaban haciendo algunos comentarios de lo que ellos consideraban como valioso y han rescatado algunos valores importantes como la empatía, la paciencia. Sin duda alguna que ser profesor, si uno no es paciente, lo aprende a desarrollar dentro del proceso. Así que es una habilidad que se desarrolla. El carácter, los valores, la humildad, la dedicación, ya la vocación para guiar, capacidad para motivar a los estudiantes, la forma, dicen también, de desenvolverse con los alumnos, la dedicación para enseñar y motivar, la pasión por la enseñanza. Ya hay varias ideas interesantes que los chiquillos también están desarrollando. Entonces, desde estas reflexiones, les voy a hacer una pregunta ahora respecto a la vocación pedagógica, ya que este también es como un tema a veces que es un poco controversial, porque nace una pregunta que les voy a plantear ahora para que me puedan contar un poquito cuál es su perspectiva, ¿ya? ¿Qué es lo que consideran ustedes? ¿Que la vocación docente
¿La persona que es docente nace con esta vocación o también la desarrolla con la experiencia? ¿Qué es lo que opinas tú, Yadranka? Y después le damos la palabra a Andrés. Bueno, yo no tengo una respuesta como única quizás hacia una pregunta como esta, porque creo que cada experiencia es súper personal. Yo les voy a contar un poquito de la mía y a lo mejor de ahí llegamos a un resumen, pero yo tenía 2 años y ya sabía que quería ser profesora. Me regalaron una pizarra en mi cumpleaños número 2 tengo una foto de ese cumpleaños y yo desde ese momento supe que quería ser profesora. Eh, y eso claramente se vio permeado por ese tipo de situaciones. Alguien que me regaló ese objeto a esa edad y ese elemento fue algo que en mí impactó profundamente. Y de ahí en más, eso se fue desarrollando con, por ejemplo, las figuras de algunos profesores que para mí fueron fundamentales. Y yo creo que ahí también, en ese desarrollo, hubo personas que fueron tan importantes porque me parecieron como reconocibles, emblemáticas, personas que yo admiré y también otros profesores de los que yo dije, yo nunca quisiera ser como esa persona o ese profesor. Y a partir de eso fui conformando también mi figura como profesora, lo que yo quería hacer en una sala de clase, lo que nunca quisiera hacer en una sala o con mis estudiantes. Entonces, hay veces también que en este camino de ser profesora, y con respecto a la misma vocación en que he dicho, pucha, ¿por qué no elegí otra carrera? Pero tiene que ver con cómo uno se va conformando como profesional también. Al final del día, después de un proceso, ¿no es cierto?, ya bien caminado, no hay forma o yo no podría pensar en otra profesión que no sea esta. Pero creo que es algo que se va conformando en la medida en que uno va creciendo, se va desarrollando, las figuras que va teniendo delante. Quizás hay ahí, ¿no es cierto?, algo que tiene que ver con que uno nació, ¿no es cierto?, con esa llamita ahí, pero sin duda que lo que uno fue observando en su entorno, en la sociedad misma, o lo que estaba, ¿no es cierto?, a su alrededor, en su colegio, con sus profesores, influyó absolutamente. Y también yo creo que algo que influye mucho es con qué objetivo yo decido ser profesor o ser profesora. Eso es algo que yo creo que también ustedes, chiquillos, chiquillas, tienen que preguntarse. ¿Para qué yo quiero ser profesor? ¿Cuál es la finalidad que yo busco con elegir esta profesión tan hermosa, tan relevante para nuestra sociedad? ¿Es para cambiar las mentes de los jóvenes? ¿Es para transmitirles conocimientos? Porque a mí, no sé, me gusta la literatura, me apasionan las matemáticas, o quiero entregarles ciertos valores. Entonces, es súper importante que ustedes de aquí, ¿no es cierto?, hasta que postulen, luego de dar la PAE, se pregunten, ¿por qué quiero estudiar pedagogía y qué pretendo con eso de aquí en más? Y también a lo mejor preguntarse cuáles son sus referentes. Seguro que han tenido algún profe que los ha marcado, que los ha motivado, que les ha llamado la atención, para ser un modelo a seguir. Eso es súper importante, que también nos preguntemos eso. Súper, Yadranka, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ya, que yo solamente lo escucho. Ya, Andrés, cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva de esta pregunta? Si es que la vocación docente nace o se desarrolla con la experiencia. Mira, yo reconozco el concepto de vocación como una herencia de la
no sé si me equivoco, pero por lo menos de la herencia del rol que tenía la Iglesia en el ámbito educativo. Por lo tanto, quizás no estoy muy de acuerdo en esa herencia, en ese origen del concepto. Sin embargo, yo siempre lo he relacionado con algo que tiene que ver con algo que también planteaba Yadranka, ¿cierto? Que es que en el fondo uno no quiere ser profe solamente por ser una autoridad. Y yo creo que muchas veces los profes se detienen como una autoridad y terminan estableciendo una relación muy, muy lejana, ¿cierto? A veces incluso un poco instrumental, ¿cierto? Pero sí hay algo que considero que es muy interesante en torno a esto y que tiene que ver también eh, con con un paradigma más ético, ¿cierto? Igual los chiquillos también comentaban acerca de los valores, ¿cierto? Yadranka también lo mencionaba, ¿cierto? Porque finalmente esto tiene que ver también un poco por lo menos en mi caso, ¿cierto? En mi caso de cómo yo pienso la educación, pienso el trabajo con estudiantes desde lo valórico, y lo valórico no se trata solamente de que seamos honestos, que seamos honestas, sino que también seamos exigentes, que también seamos disciplinados, que también seamos responsables, ¿cierto? Es también la posibilidad de acercar, ¿cierto? De acercarnos y encontrarnos en torno al objeto, ¿cierto? Que es el conocimiento, ¿cierto? O al desarrollo de habilidades. Tiene, por lo tanto, hartas características y en mi caso, si bien yo me decidí ser profesor también por una cuestión un poco más ética, por decirlo, o por una perspectiva así como muy abstracta, ¿cierto? De lo que era la profesión docente. En la práctica sí me fui acercando y me fui convenciendo a través de la experiencia, y eso es importante reconocerlo, porque finalmente en la escuela yo por lo menos pienso que lo más valioso, lo más rico, por decirlo en otras palabras, es el contacto, ¿cierto? Y la experiencia con estudiantes, una cuestión que tanto echamos de menos, por ejemplo, en los tiempos de la pandemia, ¿cierto? Donde estábamos súper distantes, no podíamos tener un espacio para tirar la talla, para reírnos un poco, ¿cierto? Tampoco teníamos mucho espacio para poder acercarnos y retroalimentar y seguir uno a uno, ¿cierto? A nuestros estudiantes, como generalmente uno lo hace, ¿cierto? Que uno revisa, va corrigiendo y por lo tanto uno va viendo cómo también cada uno y cada una va afrontando sus desafíos. Y en ese sentido creo que hay algunas experiencias que son muy hermosas, ¿cierto? Son hermosas las experiencias en torno a reconocer el nivel de exigencia, ¿cierto?, que tienen muchos estudiantes, ¿cierto?, en términos de cómo ellos están pensando y la vida en general, ¿cierto?, y siempre la piensan con mucho rigor, independiente, ¿cierto?, del origen socioeconómico. Y así también uno vive la experiencia también de reconocer cómo el mismo sistema le ha entregado muchas limitancias, ¿cierto? Y que por lo tanto uno como profe también asume un rol muchas veces que va más allá de lo estrictamente laboral, que nosotros podríamos entenderlo así también, ¿cierto? Y nos acercamos desde lo humano, y creo que eso es finalmente lo que siempre va dejando la huella que muchos profes también dejaron en nosotros, ¿cierto? Que esto de tener una visión como más transversal, no sé cómo decirlo, de mirar también al sujeto, a la sujeta, como un ser humano con todas sus potencialidades, ¿ya? Yo creo que, por un lado, la vocación como concepto es complejo, pero sí, evidentemente tenemos una especie de sinergia entre lo que es lo ético y entre nuestras creencias y también entre lo que es la propia experiencia de estar ahí en el aula y de convivir con estudiantes. Obviamente, ser profe también implica mucho tema administrativo, ¿cierto? Y harta pega administrativa, pero creo que lo más rico siempre es el intercambio con los chiquillos y las chiquillas. Súper, muchas gracias Andrés y Yadranka por esta pregunta que es un poco, ¿cierto?, compleja porque apunta, ¿cierto?, como al origen, desde dónde viene esto, ¿cierto? Pero no obstante ello, de pensar, ¿cierto?, si es que
alguien nace con estas competencias o se desarrollan en la práctica. Todos los profesores, y yo también me incluyo, yo soy profesora de educación especial, a pesar de la formación que uno tiene en la universidad, siempre hay una perspectiva, ¿cierto?, de que como seres humanos también nos desarrollamos y tenemos capacidades para desarrollar, y también más allá, ¿cierto?, con lo cual uno viene de forma innata, siempre uno tiene un amplio margen también de habilidades que uno puede ir desarrollando y potenciando tanto en uno mismo como en las otras personas para poder así desarrollarse. Entonces, es interesante y por eso es que la pregunta, un poquito la idea era abrirla para poder conversar sobre esta cuestión. Ahora les voy a hacer una pregunta que tiene relación con la carrera docente profesional. Ya hoy en día la carrera docente está institucionalizada y le voy a dar la palabra primero ahora a Andrés y luego a Yadranka para que puedan conversarnos un poquito referencialmente. Entendemos que la carrera docente es un tema súper amplio y hay leyes y hay mucha información que no vamos a comentar todo el detalle en este espacio, pero sí que nos puedan contar algunos aspectos relevantes e importantes que ustedes puedan considerar para los estudiantes que están en este momento participando, que son de cuarto año medio, que están interesados en tercer y cuarto año medio, que quieren estudiar pedagogía. ¿Cuáles creen ustedes que del gran tema, ¿cierto?, de la carrera docente quizás sea un aporte para contarles y conversarles en esta instancia? Bueno, es un tema complejo, ¿cierto? Porque el sistema de reconocimiento profesional docente, bueno, ya ahora cumple 10 años, no sé si ya los cumplió, pero han pasado 10 años desde la aplicación de esta ley. Ya es importante eso también saberlo, el 2016. La carrera docente también, yo lo digo también desde la dirigencia gremial, yo soy dirigente regional del Colegio de Profesoras y Profesores. Y claro, nosotros construimos un ideario como Colegio de Profes, digo nosotros, aunque fueron las generaciones anteriores, ¿cierto? Un ideario donde existiera este sistema de reconocimiento que permitiera poder avanzar, profundizar en torno a la formación pedagógica y por otro lado también que mejorara las condiciones de trabajo en términos salariales, ¿cierto? En términos de el contexto en el cual uno da y realiza su trabajo. Obviamente la institucionalidad tomó este ideario y lo aplicó en términos del contexto neoliberal que nosotros vivimos, y eso hay que decirlo. Y hoy día nosotros tenemos un sistema que es un sistema donde tenemos que avanzar obligatoriamente hacia algunos tramos. Esos son unos tramos que son 5 tramos y en los cuales tenemos que evaluarnos. Se supone que cada 4 años, ¿cierto?, tenemos que evaluarnos. Habiendo ya tenido un año de ejercicio, ya uno es convocado a evaluarse. Y el resultado de estos tramos obviamente está vinculado a mejoras salariales. Hay algunas mejoras salariales bastante importantes y que se traduce en el cruce de tres aspectos que son centrales para entender la carrera docente. Uno es un portafolio, que es un instrumento en el cual nosotros desarrollamos, planificamos, evaluamos, nos grabamos, ¿cierto? Que de hecho ahora ya está comenzando y que muchos de ustedes a lo mejor alguna vez también se grabaron, ¿cierto? En la clase del profe, ¿ya? De hecho hoy día me topaba con unos estudiantes con los cuales me grabé yo el año pasado y que siendo que eran muy inquietos, muy distraídos y siempre jugando en clase, ¿cierto? Y me daba mucha risa porque cuando yo me grabé, ellos fueron los mejores socios que pude tener para mi grabación.
levantaban la mano, participaban. Entonces, es muy gracioso también el formato que a veces tiene la evaluación docente, que nosotros le seguimos llamando evaluación docente. Y por otro lado también está una prueba de conocimiento, que es como una especie de PAES que se hace cada 4 años. Y finalmente también lo que se computa ahí son los años también de experiencia, ¿ya? Entonces son esos tres criterios con los cuales uno va avanzando en la carrera, ¿ya? Ahí lo que uno podría como destacar en algunos aspectos es el trabajo colaborativo, ¿ya? Qué interesante que se institucionalice, ¿cierto? Porque finalmente uno con otros profes podemos, por ejemplo, coordinarnos para trabajar con un mismo curso y levantar criterios en común, tener ciertos objetivos de aprendizaje en común y obviamente a partir también del conocimiento común que tenemos de los estudiantes. Y evidentemente la carrera docente, su principal aspecto de aporte, digamos, al desarrollo de los profes, tiene que ver también con una dignificación de las condiciones de trabajo. O sea, eso diría yo más que nada, la dignificación en términos salariales. Porque antes de la carrera docente, el salario docente estaba en un nivel para todo lo que hemos hablado de la responsabilidad, para el nivel de exigencia, para el administrativo que tiene, para el rol que va más allá de lo laboral, ¿cierto? En términos de exigencia, se pagaba muy mal. Y desde el 2016 en adelante esto se empieza a consolidar también a través de salarios que van permitiendo que a partir de los años también de experiencia y estos procesos evaluativos, algunos son obligatorios, otros son voluntarios, No sé. y los profes vayan mejorando en sus condiciones materiales de vida, ¿ya? Y eso igual quizá enfatizarlo. Hay muchas deudas con la carrera docente, eso yo lo digo también como dirigente gremial. Hay muchas cosas que mejorar, pero nadie puede desconocer que tiene ese avance. Súper. Muchas gracias, Andrés, por esta breve, cierto, referencia de la carrera docente. Ahí vi varias preguntas en el chat, así que las vamos a guardar para el final para poder planteártelas. ¿Ya? Sin duda que este tema es súper interesante y nos daría para hablar durante mucho tiempo más, pero vamos a ir abriendo también otras ideas que también son complementarias y que también son importantes de que ustedes tengan perspectiva. Entonces, le voy a hacer a Yadranka una pregunta que tiene relación con la vocación pedagógica. ¿Qué habilidades o características tú consideras, Yadranka, que son importantes y relevantes para quienes desean estudiar pedagogía? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Natalia. Yo creo que una de las características o habilidades fundamentales para alguien que quiere estudiar pedagogía tiene que ver con, primero, ser críticos, ¿no es cierto? Ser críticos no solo como respecto al conocimiento o la disciplina en la que nosotros nos vamos a desarrollar, ya sea, ¿no es cierto?, eh, lenguaje, filosofía, ciencias, etcétera, sino que también críticos con nuestra propia sociedad, con cómo, ¿no es cierto?, se hace nuestra propia labor, o sea, ser autocríticos también respecto a nuestra labor, a cómo podemos mejorarla, y en ese sentido, ¿no es cierto?, me agarro un poquito ahí de lo que mencionaba Andrés anteriormente, y la carrera docente también ha llegado un poco como a hacerse parte de eso, ¿no es cierto? Mejoramos nuestros salarios, dignificamos nuestra carrera, pero siempre con miras a ir mejorando. Y también yo creo que otra característica, y yo diría que es la más importante para, o no sé, una de las más importantes para un profesional de la educación, es ser flexible. Y yo creo que eso tiene que ver no solamente con cómo yo me adapto a distintos escenarios dentro de la sala de clases, porque imagínense ustedes, chiquillos, chiquillas, que existen múltiples escenarios para poder hacer clases. O sea,
cada establecimiento es un mundo, cada establecimiento tiene características que son diferentes, cada curso es distinto, ¿no es cierto? Puede ser que yo vaya a implementar una clase al primero A y me funcione súper bien, pero después voy al primero B y no me funciona tan bien. Entonces, ahí la flexibilidad entra en juego. Pero además de que esa flexibilidad es importante como para lo que yo haga dentro de mi establecimiento, con mis cursos, con mis estudiantes, en contextos de pandemia, virtuales, presenciales, etcétera, esa flexibilidad yo creo que también tiene que ver con dónde yo como profesor me puedo desempeñar, ¿ya? Eh, y en ese sentido también los invito a mirar la pedagogía como un espacio que tiene múltiples escenarios para poder desenvolverse como profesional. Fíjense que, o sea, por ejemplo, Andrés trabaja en un liceo, es dirigente gremial. Yo trabajo en el programa PASE hace más o menos 8 años y trabajo coordinando las actividades que se realizan en el programa en nuestros distintos establecimientos. Pero he trabajado también, por ejemplo, en colegio, haciendo clases en la universidad, en preuniversitarios, haciendo investigación en educación, que también es un ámbito súper interesante a explorar. Entonces, he hecho clases particulares, presenciales, virtuales, he acompañado procesos de PAES, por ejemplo, a estudiantes que se están preparando. Entonces, si bien es cierto, nosotros usualmente configuramos el rol del profesor a una sala de clases, también tenemos que pensar que el profe hace muchísimas otras tareas o se puede desenvolver, como yo les decía, en distintos escenarios. Puede ser que un profe también, ¿no es cierto?, se dedique al área comunicacional, a apoyar a otros en sus discursos, a lo mejor a alguien de la política, un empresario, puede ser que yo, ¿no es cierto?, a lo mejor esté involucrado con la educación que se realiza en cárceles, en aulas hospitalarias, entre muchas otras cosas que puede hacer un profe. Entonces, también quiero invitarlos a tener esa visión de que el profe no solamente hace aula en un liceo, en un colegio, en una escuela, sino que también hay una multiplicidad de opciones y para poder visualizarlas, la flexibilidad es una habilidad, es una competencia que es súper importante que podamos desarrollar. Como yo les decía, no solamente en ese espacio del colegio, de la sala de clases, donde también tengo que ser súper flexible porque pasa de todo en las salas de clase, yo puedo tener una planificación preciosa a desarrollar y pasó algo y no la pude hacer, ¿no es cierto? Tengo que poder ajustarme a eso. Pero además, esta multiplicidad, ¿no es cierto?, de roles o labores que puede hacer el profe cuando ya, ¿no es cierto?, es un profesional. Súper, Yadranka, muchas gracias. Ahí nombró varias ¿cierto?, habilidades, características que son valiosas e importantes dentro de la labor docente. Andrés, ¿te gustaría contarnos qué es lo que tú piensas, opinas sobre cuáles habilidades o características consideras importantes para quienes desean estudiar pedagogía? La paciencia, decían ahí los comentarios. Estudiantes, sí. Yo creo que lo que plantea Yadranka es muy relevante. La flexibilidad, yo creo que siempre, bueno, también entenderla, o por lo menos yo la entiendo como una profunda autocrítica, ¿ya? Tener sencillez, ser una persona humilde, ¿cierto? En torno a las prácticas. Obviamente siempre tener desafíos, siempre apostar a creer, ¿cierto?, en la y los estudiantes, pero siempre teniendo claro, ¿cierto?, cuáles son los errores que uno muchas veces comete, y ya después, porque uno empieza a hacer clase, ¿cierto? Y los primeros años son difíciles porque uno va
poco a poco entendiendo a través de este mismo tipo de reflexión, ¿cierto? Cuáles son las cosas que es mejor hacer y cuáles es mejor no hacer, o cómo uno va perfeccionando, ¿cierto? Las prácticas. Es un transcurso de tiempo en el cual ya llega un momento, podría decir yo que ya llevo 16 años haciendo clases, ¿cierto? Que uno ya llega un momento en que es capaz de reconocer de manera casi automática ciertas circunstancias que están ahí en el aire, así. Es como cuando uno, yo me acuerdo cuando era chico, cuando estaba en el colegio, la profe, cuando uno estaba metiendo mucha bulla, la profe se paraba nomás en silencio y todos nos quedábamos callados. Entonces, hay ciertas formas de comunicar, ciertas formas de escuchar, ciertas cosas del despliegue en sala, que muchas veces tienen que ver con lo disciplinario, pero también tienen que ver con la empatía, con cómo nosotros, a través del reconocimiento que hacemos del otro, vamos también generando lazos, vamos generando empatía, vamos entendiendo los ritmos de aprendizaje, vamos sabiendo si las actividades que estamos haciendo corresponden, digamos, a las expectativas de nuestros estudiantes, a sus intereses. Y yo creo que lo fundamental en eso tiene que ver con la autocrítica, con saberse que, y la autocrítica, decirlo como en términos de una reflexión constante, ¿cierto? Pero una reflexión constante que no es solamente el saber del estudio, ¿cierto? De estudiar, de tener manejo de los conocimientos, sino cómo uno también es capaz de identificar las características del escenario en el cual uno se mueve, y saber también siempre reconocer el error. Yo creo que eso es muy importante, y ser honesto en ese sentido y sincero con los estudiantes cuando uno se equivoca, o cuando también, porque finalmente nosotros terminamos viviendo con los estudiantes en la escuela, y los estudiantes viven prácticamente en el liceo, y les digo eso, ¿cierto? Por lo tanto, las relaciones que nosotros tenemos muchas veces se basan, ¿cierto?, en los lazos, en los códigos que tiene que ver la convivencia, y por otro lado también tiene que ver con cómo nosotros nos desarrollamos en términos de aprendizaje. Entonces, esos son quizás algo que no tiene, digamos, separación, ¿cierto? Y por lo tanto, eh, es importante que nosotros siempre perspectivemos el trabajo con esa reflexión y con esa conciencia, ¿cierto?, de que estamos completamente en transformación. Los chiquillos se están desarrollando, nosotros también como profe estamos desarrollándonos como profesionales, y muchas veces también como intelectuales, pero porque sabemos también reconocer bien el momento, la circunstancia, el escenario en el cual estamos eh, ejerciendo nuestra labor. Muchas gracias, Andrés. Bueno, ya se nos ha ido la mayor parte del tiempo. El tiempo, como siempre, es oro. Así que yo creo que hoy hemos conversado sobre varios aspectos relevantes e importantes. Creo que la última pregunta, y en verdad todas las respuestas a las preguntas han relevado valores esenciales que como seres humanos cabe la importancia y la relevancia de destacar, sobre todo en el mundo en el que vivimos, ¿cierto? Donde la inmediatez es el pan de cada día, ¿cierto? Estamos todos apurados, a veces cansados, corriendo de un lado a otro. Los estudiantes tampoco dejan de estar en esa, a veces, dinámica, sobre todo en estos últimos 2 años en los cuales están en el colegio, entre la PAES, entre la licenciatura, entre las últimas notas, ¿cierto?, entre toda la vorágine de vivir los últimos años del colegio. Por tanto, creo que la humanidad es algo esencial al ser profesor, y muchos de los comentarios que estos dos profesionales nos han contado, tanto Andrés como Yadranka, nos han profundizado, ¿cierto?, del valor de la humanidad, del poder reconocer nuestros errores, del poder desarrollar
¿cierto? La empatía por la otra persona, el poder valorarnos también, valorar a las otras personas por ser humanos, ya por ser personas, independientemente, ¿cierto?, de su condición, de su aspecto, de cómo se vista o cómo se observe, cómo se vea, y por sobre todo porque somos personas y también ser profesor implica estar la mayor parte del tiempo trabajando con personas, interactuando con personas, sean niños, adolescentes, adultos, ya en las distintas etapas en las cuales hay distintos profesores desplegados en todo el sistema educacional chileno, desde la educación parvularia, la educación básica, la educación media, la educación especial, la educación de especialidad, eh, tanto artística, disciplinar. Por tanto, me gustaría cerrar con esa idea que es súper inspiradora, tanto para nosotros que estamos hoy ejerciendo nuestra labor docente en distintos ámbitos, y también para los estudiantes que hoy día nos acompañan, que no perdamos la humanidad, tanto dentro de la sala como fuera de la sala, en los espacios que habitamos frecuentemente. Así que, para ir cerrando, les voy a ir compartiendo algunas preguntas que han nacido a partir de los comentarios, ya que de todo esto que hemos estado conversando. Y vamos a dar la última pregunta para los expositores. Y antes de irnos, tal cual como ahí nos comentaba Jorge, le vamos a pedir a los estudiantes que por favor no abandonen la instancia, porque al final de la sesión les vamos a compartir una encuesta donde es importante que puedan registrar sus percepciones, ¿ya? Entonces, Andrés y Adranca, les voy a comentar las últimas preguntas para poder ir cerrando, ya para poder ir pensando en el cierre. Entonces, a ver, lo que tengo algunas preguntas anotadas acá, les voy a leer dos preguntas y para que ustedes elijan cuál es la que ustedes quieran contestar, ¿ya? ¿Qué han aprendido ustedes de sus estudiantes a lo largo de su desarrollo docente? ¿Y cómo ha cambiado su visión de la docencia desde que salieron de la universidad hasta hoy en el presente? No sé, ¿quién le gustaría comenzar? Si quieren, ¿puedo comenzar? Yo creo que esas dos preguntas se conjugan súper bien, porque lo que uno va aprendiendo, ¿no es cierto?, en este proceso como docente, también va cambiando la percepción que uno tenía respecto a la docencia. Andrés mencionaba que él tenía 16 años haciendo clase, yo también llevo justo esos mismos años ejerciendo la docencia. Y mi percepción ha cambiado absolutamente. O sea, yo tenía una idea de cómo era ser profesora, ¿no es cierto?, que era transmitir un conocimiento. Yo soy profesora de castellano y filosofía, transmitir un conocimiento muy lindo sobre, ¿no es cierto?, la literatura, la lingüística, pero eso va cambiando también en la medida en que uno va conociendo a sus estudiantes, va compenetrándose con ellos, va conociendo sus vivencias, sus realidades, y al final no es que no sea importante el contenido que uno va a transmitir a los alumnos, pero no siempre es lo primero, no siempre es lo más importante. Al inicio de mi carrera como profesora, yo decía, pucha, obviamente me van a tener que escuchar, perdón, obviamente que me van a tener que escuchar porque yo me dediqué, hice mi clase, está muy linda, mi guía, mi PPT, todo maravilloso, y esa idea ha ido cambiando, porque yo ahora me pregunto, ¿por qué me tienen que escuchar? Si ese estudiante a veces tiene un montón de problemas, un montón de dificultades, otros intereses, entonces yo creo que en ese sentido
ese proceso como profesora ha ido cambiando hacia una visión más empática sobre los y las estudiantes. Entenderlos primero, entender cuáles son sus gustos, entender cuáles son sus necesidades, y también intentar, de cierta manera, porque no vamos a poder hacerlo, ayudar a solucionar esos problemas en los que muchas veces los alumnos se ven insertos y qué sé yo, para luego poder transmitir a lo mejor algún conocimiento. Y eso también es algo que aprendí como en este camino. Al principio uno quiere solucionarlo todo, absolutamente, ¿no es cierto? Todos los problemas que tienen los alumnos. Y no siempre se puede, y a veces uno se frustra también con eso, pero nosotros tenemos que tener certeza de que el aporte que nosotros podamos hacer a ese estudiante, la ayuda que podamos proporcionarle, ya es un avance dentro de a lo mejor ese gran mundo de conflictos que puede tener porque simplemente es adolescente, porque tiene problemas en su casa, etcétera, etcétera. Entonces, yo les invitaría, chiquillos, a que vean la pedagogía también como un ejercicio de empatía, donde yo veo al otro, lo reconozco, evidencio cuáles son sus necesidades y después transmito ese conocimiento que es parte de mi competencia como profesional. Súper, muchas gracias, Yadranka. Bueno, Andrés, por mi parte, sí. Bueno, son muchas las cosas que uno aprende de, de sus estudiantes, ¿ya? Sobre todo en estos tiempos, ¿cierto? Donde son muy cambiantes, ¿no? Pucha, nos tocó ser profe antes del estallido, nos tocó ser profe durante la pandemia, nos tocó ser profe después de la pandemia, o sea, me tocó ser profe cuando los estudiantes no usaban celular, me tocó ser profe antes de que se terminara la selección, que hoy día es un tema que está polemizando, ¿cierto?, en torno a las políticas de este gobierno, ¿cierto?, donde en el fondo el concepto de inclusión, ¿cierto?, era muy distinto a cómo se vive hoy día. Eh, y obviamente todo esto ha hecho que también nosotras y nosotros como profes cambiemos nuestras nociones sobre la enseñanza, sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y obviamente también nos ha hecho pensar en torno a las condiciones de esta misma, ¿cierto? Desde lo material, ¿cierto? Desde lo material, desde también la época, ¿cierto? Y yo creo que ahí lo central, ¿cierto? Ha sido entender que cuando uno puede quizás evaluar todos estos años de ejercicio, ha sido interesante cómo la y los profes hemos podido resolver, en el caso mío, ir adaptándonos, ¿cierto?, a aquello que cambian mucho las formas, cambian mucho las formas, pero es real que pese a que cambien las formas en las cuales hoy día nosotros estamos y con los desafíos y con las complicaciones que significa, por ejemplo, que ahora, a propósito, a fin de mes, ¿cierto?, se hace ya todos los establecimientos tienen que tener el protocolo sobre la prohibición de los celulares, por ejemplo, que son cambios casi como epocales que uno vive porque tuvimos muchos años con los celulares, ahora vamos a tener los celulares, y pese a todo eso, creo que uno va viendo siempre y va aprendiendo a identificar como esta especie como de llama, ¿cierto? Que un poco lo que decía Yadranka, no sé si lo interpreto bien, pero como que uno es capaz de reconocer al otro, así como que lo que te enseña la pedagogía es que tú ya llega un momento en que tú sabes esperar, sabes aquellos casos donde hay que esperar, aquellos casos donde tú ya puedes avanzar, y eso te lo da en el fondo quizá una especie de sensibilidad muy especial que uno va creando y que va aprendiendo con el paso de los años y por lo tanto hoy día la docencia quizás no es la misma que teníamos hace 16 años porque si se fijan
la docencia siempre va a estar marcada como un trabajo, como trabajo que es, y como asalariado que es, ¿cierto? Va a estar marcado por las condiciones materiales también en las cuales uno realiza el ejercicio docente, ¿ya? Y eso nunca tenemos que soslayarlo, ¿cierto? Hay políticas educativas que hace 15 años no estaban, ¿cierto? Existían otras. Hoy día, de un año a otro, hay nuevas políticas educativas, ¿cierto? Donde cambian aplicaciones de normativa. Y sin embargo, nosotros nos vamos adaptando, vamos tratando siempre de sacar adelante la tarea, porque también hemos ido aprendiendo y vamos aprendiendo a través de la experiencia a reconocer aquellas necesidades, aquellas inquietudes y aquellos desafíos también que los estudiantes se proponen, ¿cierto? Y que a nosotros también esa llamita, ¿cierto? Que ellos aportan, a nosotros también siempre nos enciende una esperanza muy grande. Y lo digo porque muchas veces uno está agobiado, en cualquier trabajo uno se agobia, ¿cierto? Incluso estudiando uno se agobia, ¿cierto? Pero es muy significativo cuando uno está muy agobiado, llega a la sala de clase y todas esas cosas se olvidan. Y eso creo yo que es también parte de la esperanza, de esa llama que pese a los cambios en las políticas educativas, pese a los cambios tecnológicos, pese a los cambios materiales, ¿cierto? Sigue estando viva y en el fondo es aquella como la llamita que vamos transportando tanto los estudiantes que algún día van a ser profesores como aquellos profesores que algún día fuimos estudiantes. Súper, muchas gracias. Bueno, para cerrar, ahora, esta sí que es la última pregunta. Vamos a darle un minuto, desafío ahí a Yadranka y Andrés para que nos puedan, vamos a recoger la última pregunta del chat y le vamos a tratar de desafiar para que puedan contestarla ahora y según lo que ustedes consideren. Dai nos pregunta, ¿qué consejos les gustaría haber recibido ustedes en la edad que tienen los estudiantes ahora, que son 17 y 18 años? ¿Qué consejos les gustaría haber recibido a ustedes en la posición de estos estudiantes de 17 y 18 años que quieren estudiar pedagogía? ¿Qué consejos les gustaría haber recibido? ¿Qué se les ocurre? Andrés, ¿quieres partir tú o yo? Bueno, yo les diría, o a mí me hubiese gustado que me dijeran que persistiera en mi postura de estudiar pedagogía y que no escuchara a nadie que me dijera que la pedagogía no valía la pena. Muchas veces me dijeron como, pero bueno, sacaste un buen puntaje, pero estudia derecho. La carrera de pedagogía no es una carrera de descarte, no es una carrera que es como porque no me alcanzó para otra cosa. Es una carrera sumamente valiosa que hay que dignificar y en ese sentido yo les diría que escuchen como, por así decirlo, su vocación, su corazón, y que obvíen cualquiera de esos comentarios que no nos aportan en nada, porque si ustedes están seguros, están ciertos de que la pedagogía es lo suyo, que no es una carrera de descarte, que no es porque no les alcanzó para nada más, tienen que seguir con esa idea y persistir en ella. Eso les diría yo. Muchas gracias, Yadranka. Andrés, ¿qué consejo le podrías dar a estos chiquillos de 17 y 18 años que quieren estudiar pedagogía? Que estudien pedagogía. No. Mira, yo creo que hay algo que a mí me pasó por lo menos en mi experiencia y era que el consejo que quizá me habría gustado tener de los profes siempre hubiese sido como motivarme a tener el mismo interés en distintas disciplinas. A veces uno piensa que es malo para las matemáticas, a veces uno piensa que es bueno o malo para el lenguaje, o que es malo para la física, o que es malo para la educación física. Y después uno va, o por lo menos a mí me pasó que después fui reconociendo inquietudes que en algún momento quizás no supe entender. Y por otro lado,
Por otro lado, hay también, a propósito de Gabriela Mistral, que la mencionaba hace un rato, hay un texto que me gusta mucho que se llama El oficio lateral, creo que se llama, que es aquel de que si uno es profesor o es profesora, nunca deje de hacer otra cosa que ame. Como que ella decía que esa era como una especie de simbiosis, así como que uno era profe porque amaba otras cosas también. Porque en el fondo eran otras manifestaciones, eran otro oficio, era, no sé, ser carpintero, si era escribir poesía, si era hacer deporte, y que en el fondo eso siempre a nosotros nos iba a permitir mantener viva la pedagogía, ¿ya? Pero eso quizás podría responder, para no extenderme más. Muchas gracias, Andrés y Yadranka, por su tiempo, por compartir estas experiencias. Y a todos y a todos los participantes y los presentes, les agradecemos su participación y les dejamos invitados a que puedan contestar la encuesta que está en el mensaje del chat. También se la vamos a hacer llegar por correo electrónico a los mismos que se inscribieron en el formulario. Así que oficialmente doy las palabras de despedida, agradeciendo a todos los participantes y esperando que nos volvamos a encontrar en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y a todas los presentes. Chao, que estén muy bien. Chao, chao, que estén muy bien. Quizás antes de que nos vayamos podemos tomarnos una foto. Si es que pueden ahí encender sus cámaras, ya encendemos nuestras cámaras, todos presentes. Se va a poner un poco pesado, pero no importa. Pero para que podamos tomar una fotito. Ya no importa que esté en la calle, pues si la idea es que se vea usted, no importa el fondo. Ya, todas las preguntas de clase y esas cosas, y yo les contesto después por interno, no se preocupen, ¿ya? ¿Cómo vamos con las cámaras, chiquillas, chiquillos, chiquilles? ¿Bien? ¿Ya? Súper. Ya, chiquillos y profesionales en la micro, ya, muchas gracias, ya. Ya, chiquillos y profesionales, muchas gracias a todos por su participación y por la gestión de esta instancia. Nos veremos prontamente en una nueva oportunidad. Muchos saludos a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta pronto. Chao, que estén bien. Chao, muchas gracias. Chao, chao, chao. Nos vemos. Ya, gracias Andrés, que estés muy bien. Muchas gracias. Chao. Bye, bye. Chao, chao. Se pasaron. Muchas gracias, Prope y Pase PUCB. Se pasaron. Muy bonito conversar. Estamos cerrando. Cuídense, bendiciones. Chao, cariño.